Fomentemos el diálogo, aquí en tu programa, entre amigos y conocidos. Bueno, queremos agradecer la presencia de Mariana Vaccaro. Ella está en Buenos Aires. Ella es periodista desde hace más de una década, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en Comunicación, Géneros y Sexualidades. Es maestranda en Periodismo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, igual de la Universidad de Buenos Aires, y es gerente de proyecto y editora de Podcasteros. Esta Podcasteros es una comunidad de productores y amantes del podcast de habla hispana. Ella es productora y guionista de podcasts independientes también. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, por compartir. Tú estás 2 horas más adelante, entiendo yo. ¿Son las 2:30 ya en Buenos Aires? Sí, hola Ingrid, Diego, gracias por la invitación. Sí, acá ya es el mediodía. Hace frío, así que los envidio bastante, porque son días muy, muy fríos en Argentina ahora. Bueno, acá también estamos en una zona andina, también estamos con frío. Ayer un día, pero sí esplendoroso, con mucho sol, pero ahora sí hemos regresado al frío, así que estamos como conectados con eso. Gracias, Mariana, por conectarte con nosotros y por hablar acerca de un tema que es muy importante ahora también, acerca de la comunicación a través de estos nuevos medios que existían, pero que ahora han redoblado su importancia después de la pandemia. Y para quienes nos están escuchando ya entrar en el tema y que podamos, y lo escuchamos tanto el término podcast, pero creo que es necesario ambientarnos en el tema. Cuéntanos qué es un podcast para después ir a hablar sobre este informe. Bueno, un podcast es un archivo de audio digital que se sube a plataformas de distribución de audio, como por ejemplo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox. Hay distintas aplicaciones para escuchar y uno lo escucha cuando quiere, en el horario que quiera, y es una audiencia global porque nosotros podemos subir un audio y lo pueden escuchar en cualquier lugar del mundo que accedan a esa plataforma de distribución de audios. Así que estamos hablando de audio bajo demanda. Muchas veces para explicar decimos, bueno, es como el Netflix de la radio, ¿no? Que uno entra cuando quiere, busca el programa según la temática, lo que dura y se pone a escuchar sin que sea en vivo, ¿no? Y esto, bueno, da muchas opciones de producción porque puede haber podcasts de ficción, documentales, series. La mayoría de los podcasts son seriados. Entonces, nos llega una notificación cada vez que aparece un nuevo episodio publicado. Y bueno, se siguen historias también a través del audio, sobre todo en las pandemias. Es un medio de comunicación que en Latinoamérica se está produciendo mucho. La verdad es que es mucho más accesible que otros medios. Uno con un teléfono puede escuchar, pero también puede producir, ¿no? Se puede grabar, puede subir ese audio, lo puede publicar y está disponible para que circule online. Entonces, desde ese lugar es un medio bastante democrático. Hay muchos audios realizados por personas profesionales y hay otros realizados por productores independientes. Y no hablo acá de la calidad del sonido porque, digamos, hay muy buenos trabajos de ambos lados, ¿no? Así que sí es algo que a las personas más grandes, sobre todo, tal vez les cuesta. Yo a mi mamá todavía le estoy explicando que es un podcast, pero sí lo escucha, ¿no? Es algo como un consumo muy íntimo también, porque se escucha con auriculares, entonces tiene su magia. Mariana, ¿puede ser también programas que se transmiten en vivo y que se convierten en podcast? ¿Necesitan como algún procesamiento para esto? Si uno quiere, toman un audio, puede ser un vivo, lo suben y se puede distribuir así, es un modo de distribución también, ¿no? Ahora, la verdad es que en radio en vivo se usan, o se suele usar, por ejemplo, la redundancia, ¿no? Porque una persona puede poner el programa y empezar a escuchar la radio con el programa empezado. Entonces, todo el tiempo tenemos que decir, bueno, estamos entrevistando a tal sobre tal tema y somos redundantes en eso. Ahora, el podcast, como la persona
mira primero las opciones, un catálogo y elige qué escuchar, está mucho más atenta. Entonces, hay cosas que, por ejemplo, no hace falta hacerlas. Si directamente hago un podcast, no hace falta que esté comentando todo el tiempo con quién estoy hablando, ¿no? Pero sin duda sí, o sea, los formatos en audio pueden subirse y distribuirse a través de estas aplicaciones también. En Claro que este sí. caso es muy importante, por ejemplo, en las redes ahora es fundamental el que me des un like, un visto, una escucha. ¿Cuán importante es esto o depende de los nichos a donde llegues o donde tú te plantees como objetivo llegar? Bueno, te cuento que desde Podcasteros, que es una comunidad de creadores de podcast y oyentes que les gusta mucho el podcast de habla hispana, generamos un estudio que se llama Encuesta Pod. Sobre todo porque hay muchos estudios en Estados Unidos donde hay una audiencia y una producción de podcast muy grande, pero bueno, esos resultados la verdad es que muchas veces no los podemos extrapolar a nuestras realidades latinoamericanas. Entonces, lo que hicimos fue una encuesta, un cuestionario que estuvo online durante 4 semanas con preguntas para las personas oyentes de podcast para conocer cómo escuchan. Y una de las preguntas de la encuesta de este año, hicimos 3, una en 2017, otra en 2019 y otra este año, es cómo descubren nuevos podcasts. Y la mayoría contestó justamente que los descubre a través de redes sociales. Entonces, además de generar el audio, si somos creadores de podcast, es súper necesario que también estemos pendientes de las redes sociales y de difundir nuestra creación ahí. Y también, como oyentes, si nos gusta un podcast, está bueno que lo recomendemos a amigos, que le demos como una mano a ese productor o productora que está atrás y lo compartamos en nuestras redes porque es el modo a través del que llegan nuevos oyentes. Así que sí, es súper importante en las redes sociales. Mariana, en la encuesta POD 2021, ¿en cuántos países se cruzó esta encuesta? ¿Cuántas personas participaron? ¿Es una encuesta voluntaria? ¿Es una encuesta colaborativa? Cuéntanos. Sí, participaron personas de más de 20 países. La verdad es que donde tuvimos más participación fue en Argentina, Colombia, México, España, Uruguay. Bueno, Ecuador está dentro de los primeros países donde más participación hubo. Participaron más de 3.000 personas y nosotros lo que hicimos fue subir un cuestionario que estuvo online en una página web de Encuesta Pod. Y ahí la gente podía completar de forma autoadministrada, es decir, voluntariamente con el link entraban y completaban. Entonces, es la forma que encontramos para poder obtener información. Nos ayudaron más de 175 productores de podcast, colaboradores que llamaron a sus audiencias a decir, vayan a contestar la encuesta, queremos saber cómo nos escuchan. Así que es una encuesta que la verdad se hace con un esfuerzo colectivo de muchos productores y productoras de podcast. Y algo bien importante es que todos los resultados que obtenemos son gratuitos y abiertos. Los pueden encontrar en encuestapod.com. Es decir, ahí tienen todas las preguntas, incluso pueden usar filtros, pueden ir a ver, por ejemplo, cuántas personas que viven en Ecuador contestaron, pueden elegir un rango etario determinado y bueno, los resultados están a disposición porque la idea es que desde Podcasteros lo que buscamos es que crezca la industria del podcast en español, sobre todo la industria del podcast latinoamericano. Y para eso necesitamos conocerla y tenemos pocas fuentes de información ahora. Entonces, por eso sigue siendo como bastante importante el aporte que hace la encuesta Pod cada 2 años, que es cada cuánto la hacemos. Dentro de estos resultados que acabaron de lanzar ustedes de la encuesta POD 2021, ¿cuáles son los formatos o géneros, más bien dicho, que la gente prefiere escuchar en podcast? Bueno, en cuanto a formato, prefieren los podcasts de charla, que son los podcasts donde hay 2 o 3, 4 personas en torno a una mesa hablando sobre un determinado tema. También los narrativos y documentales y las entrevistas. Ahora, mirando un poco los datos de quienes contestaron la encuesta desde Ecuador,
a mí me llamó la atención que era bastante elegido el narrativo documental, incluso más que el de charla. Pero bueno, tuvimos una participación de Ecuador que yo espero que en las próximas ediciones sea mayor. La verdad es que está de forma incipiente, ¿no? Esta producción de podcast en Ecuador. Nosotros, desde Podcasteros, el año pasado, armamos unos encuentros podcasteros, es decir, reuniones por países. Y hubo 2 colaboradores en Ecuador, Fercho Vázquez y Benjamín Villagrán, que estuvieron a cargo de reunir a los podcasteros y podcasteras de Ecuador y hacer una reunión. Y bueno, ellos me decían, bueno, esperemos la próxima hacer más, porque bueno, Colombia, por ejemplo, tenía 200 personas, Argentina también, y en Ecuador no eran tantos, pero sin duda seguramente estén, así que también lo digo por si están escuchando el programa, para este año que se sumen, ¿no? Porque está bueno conocerse, quién más está produciendo y unir esfuerzos en ese sentido. Sí. Sí, Mariana, cuéntanos un poco como de la demografía de estas, quiénes escuchan más, edades, no sé si tenemos a disposición esos datos. Sí, bueno, las edades, el grupo más grande, digamos, de personas que contestaron la encuesta está entre los 25 y 45 años. La mayoría escucha en Spotify, es la principal plataforma, seguida de YouTube. Y lo que sí vemos es que a medida que las personas son más grandes de edad, escuchan más en plataformas que son específicas de podcast, ¿no? Donde solo se distribuye podcast, y a medida que son más chicos, escuchan más en plataformas que no son específicas de podcast. Por ejemplo, en Spotify, que también tiene música, o en YouTube, que tiene otro tipo de contenidos. El perfil de las personas que contestaron la encuesta en general son personas universitarias o con estudios completos, y la mayoría tiene trabajo. Así que estamos hablando de un perfil que tiene un nivel educativo bastante alto. De hecho, por ejemplo, les preguntamos, además de español, en qué otros idiomas escuchas podcast, y la mitad escucha también en inglés. Entonces, hay un gran porcentaje que también sabe inglés. Ese es como el perfil, digamos, mayoritario de las personas que contestaron la encuesta. Mariana, ¿fue importante preguntar el género también, o cómo se definen, o este componente sexogenérico es importante también para preguntar? Sí, nosotros lo preguntamos, en algunos casos lo podemos utilizar, en otros no. Por ejemplo, si nos fijamos con respecto al género, qué temáticas escuchaban, ¿no? A ver si había diferencias entre lo que escuchaban varones y mujeres. Las temáticas más elegidas está similar, digamos, los porcentajes de varones y mujeres. Pero en algunas temáticas en particular les gustan más a mujeres que a varones y viceversa. Por ejemplo, tecnología y deportes era bastante más elegida por varones que por mujeres, y las mujeres estaban mucho más atentas a los temas de autoayuda, de salud, sobre todo, y me fijo algo más, y estilo de vida. Son esos 3. Había bastante diferencia entre la cantidad de mujeres y de varones que lo elegían. ¿Cuál es el tiempo de duración de un podcast que la gente más prefiere? Bueno, la mayoría prefiere entre 15 y 45 minutos. Igualmente, hay que decir también que nosotros le preguntamos, bueno, ¿cuánto escuchás por semana de podcast? ¿Cuántas horas por semana escuchás? Y quienes decían que escuchaban menos, prefieren los podcasts más cortos, pero quienes escuchan más cantidad de episodios por semana, escuchan podcasts que tienen más de media hora. Es decir, que bueno, depende cómo sea el público, ¿no? Pero en general, entre 15 y 45 minutos fue como lo más elegido. Mariana, sabemos también de estas personas que están dispuestas a dar como 1 hora, 45 minutos de su tiempo, lo comparten con otras actividades, es una escucha absoluta. ¿Cómo lo disfrutan? ¿Cómo lo comparten en su rutina diaria? Bueno, Diego, gracias por hacer esa pregunta, porque cuando hay gente que sube su podcast a una plataforma, hay datos, hay métricas que la plataforma te da, ¿no? Para conocer, bueno, cómo te escuchan.
pero justamente qué estás haciendo mientras escuchás es algo que no lo sabés. Entonces, fue una de las preguntas que hicimos. Y lo que más hace la gente mientras escucha es hacer tareas del hogar, cocinar y caminar. Esas son como las 3 actividades más elegidas. Y hay que decir también que en las ediciones anteriores también se escuchaba mucho cuando estaban viajando de un lugar a otro, sobre todo en transporte público, a los lugares de trabajo o a los lugares de estudio. Pero, bueno, en esta edición disminuyó mucho las personas que eligen esa opción. Justamente creemos que, lógicamente, tiene que ver con cómo impactó la pandemia y el confinamiento, ¿no? La verdad es que también les preguntamos si viajan a su lugar de trabajo o de estudio y cuán largo es ese viaje. Y en las ediciones anteriores había mucha gente que decía, bueno, sí viajo, y un viaje de más de media hora. Y en esta edición la verdad es que disminuyó mucho la gente que viaja tanto y creció la cantidad de gente que no está viajando para ir a su trabajo. O sea que podemos entender que cambió el entorno de escucha, ¿no? Que están escuchando mucho más en sus casas, que están trabajando mucho más en sus casas y que también es como el lugar donde están escuchando ahora. De hecho, una consulta que les hacemos es a través de qué dispositivo escuchan. La mayoría escucha con el celular, es decir, podemos pensar que están escuchando con auriculares y su teléfono. Ahora, de la edición anterior a esta, creció la cantidad de gente que está escuchando con computadoras y con parlantes inteligentes, que son 2 dispositivos que están, bueno, muy anclados a un espacio físico, a un espacio doméstico. Entonces creemos que esto también tiene que ver con la pandemia. Mariana, en el tema entiendo que preguntaron también si la gente estaría dispuesta a pagar por los podcasts que escucha, porque este es un tema bien complicado para quien empieza a producir podcasts. ¿Cómo sobrevives haciendo podcast, poniendo toda tu producción? Yo te comparto en lo particular, yo he empezado a hacer podcast. Mi estudio de grabación es del armario del cuarto de mi hijo, donde pongo mucha ropa, pongo unas almohadas gruesas de espuma que me dejan un buen sonido. Entonces, pero mi preocupación es como 2 preguntas, ¿no? Uno es lo de la encuesta. La gente está dispuesta a pagar, y otra es, ¿se podrá vivir del podcast, de producir podcast? Bueno, con respecto a la pregunta en la encuesta, es una pregunta que es como muy esperada dentro de la comunidad de creadores, porque hay mucha gente produciendo y siempre hacer sostenible un proyecto de comunicación digital, cualquiera sea, es bastante difícil. Bueno, y el podcast no es la excepción. Les preguntamos a las personas encuestadas si estarían dispuestas a pagar por su podcast favorito, hacer un pago, una donación, y 7 de cada 10 encuestados dijo que sí, lo cual es una gran noticia, algo para tener en cuenta. También les preguntamos si pagarían por un servicio de escucha de podcast exclusivo, ¿no? Y ahí fue más o menos la mitad la que dijo que sí, que pagaría entre $1 y $3 por un servicio así, ¿no? Que pagas por mes y tenés un cierto show exclusivo solo para esas personas que pagaron. Y con respecto a si se puede vivir de podcast, de producir podcast, yo conozco gente que sí vive de eso. Todavía creo que la industria le falta desarrollarse en Latinoamérica como para poder decir, bueno, listo, dejo los otros trabajos, porque en general los comunicadores tenemos varios trabajos, y me dedico solo a esto. Sí se puede vivir si no solo producís tu podcast, podés también producir podcast para empresas, para otros, ¿no? Como, no sé si solo de tu show, tiene que ser un show muy exitoso para lograr eso. Sí se puede vivir del podcast, de estar produciendo, no solo como tu podcast, sino pensarlo de una forma más amplia. Pero sin dudas ese es uno de los desafíos que tenemos. Todavía hay muchos productores que no saben cuánto cobrar. Por ejemplo, si viene alguien y dice, bueno, yo quiero hacer un podcast. Bueno, a ver, tenés que hacer un guión, grabar, mezclar el sonido. ¿Cuánto cobras por cada cosa? Muchas veces hay una sola persona cumpliendo todos esos roles
y a la hora de cobrarlo es como, bueno, a mí me lleva tanto tiempo y el otro cobra tanto, no tenemos un tarifario unificado. Por eso es tan importante hacer comunidad y conocernos y empezar a establecer, bueno, vamos a cobrar esto es justo, esto se está cobrando en otro lado, como empezar a compartir información sobre eso, justamente es parte de hacer crecer la industria, ¿no? Desarrollarla. Así como hay una búsqueda estética, si se quiere, de que el podcast suene bien, de que tenga un guión, de que esté pensado, bueno, también es importante que pensemos en el valor de nuestro trabajo. Sí, y creo que no sé si nos pasará en todos lados, pero como que los periodistas, los comunicadores somos bastante malos para esto de cotizarnos, y eso habíamos hablado y conversábamos con Ingrid el otro día y decíamos, a ella le sale tan natural esto de hacer podcasts que de repente no valora todo el esfuerzo que implica investigar, crear, hacer un libreto, todo el tiempo que lo estás dando. Entonces creo que falta una revalorización propia de ese trabajo, también para que los demás también vean esta valorización. Después alguna gente podrá decir, no, es cuestión de hablar en un micrófono, y realmente no es así. Nos dicen desde los controles, no solo los periodistas. Sí, la parte de operación técnica también. Toda parte, importantísima. Sí, yo creo que un buen ejercicio es preguntarnos, bueno, supongamos que aceptamos un trabajo, ¿no? Para producir algo. Y no lo podemos hacer porque tenemos mucho que hacer. Entonces necesitamos contratar a otras personas o pedirle a otras personas que se encarguen de eso. ¿Me alcanza lo que me van a pagar? Porque muchas veces cuando lo hace una sola persona, decís, bueno, yo hago esto, esto y esto. Ahora, si eso lo tuvieses que repartir entre el guionista, la ingeniera de sonido, y así, el community manager que haga las publicaciones en redes, bueno, hay que pensar un presupuesto teniendo en cuenta todo esto y por las dudas, porque puede suceder de que necesites una mano y tal vez dijiste, sí, yo con esta plata me arreglo y después no alcanza, ¿no? Entonces ser como racionales y lógicos y valorar nuestro trabajo también. Mariana, yo tengo aquí también unas dos preguntas que nos hacen, que es, ¿qué pasa con la música y los derechos que se pueden poner en los podcasts? Quizás estos temas son abordados en podcasteros para que la gente sepa, pueda acudir, leer sobre todas estas dudas que generan al producir, al estar empezando en el Ecuador a producir podcasts. Sí, bueno, el tema de la música es un gran tema. Nosotros en Podcasteros, tenemos colaboradores de distintos países que son productores, muchos son periodistas, otros productores, vienen como desde distintos lugares, pero todos ellos forman parte del mundo podcastero, y escriben artículos sobre la industria. Y hace poco sacamos 2 sobre música, justamente hablando de cómo funcionan los derechos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, y también compartimos algunos bancos de sonido y de música que se pueden usar, que tienen las licencias libres, porque lo que puede suceder es que si usas una música, no importa una canción o lo que sea, no importa si usas la canción entera o 20 segundos, y después esa plataforma te bloquea esa música, te puede pasar o que quedes en seco, o sea que en esta parte del podcast no se escuche nada porque te lo mutearon, porque no se puede escuchar esa parte de música que pusiste, o directamente te bajen el programa. Nos ha pasado. Todavía es como que no... Hemos metido la pata. Sí, te puede pasar o no, entonces siempre es preferible que, ya que lleva tanto trabajo, la edición y todo, que se manejen con música libre de derechos, para no tener este tipo de problemas. Algunas plataformas arreglaron, ¿no? Como que tienen ciertos convenios, entonces se puede usar música, en otras no, pero los podcasts en su mayoría son multiplataforma. Es decir, nosotros lo subimos para distribuir a un host, pero desde ahí llega automáticamente a muchas otras plataformas. Entonces, bueno, es difícil estar como al tanto de los términos y condiciones de cada una. Es mejor si... curarse en sano, digo yo. Sí, tenerlo en cuenta antes. Hablando de este tema de la compañía, creo que aumentó el tema, como había dicho, del consumo digital por la pandemia.
¿Qué vacíos como que llena de la gente que escucha podcast? No sé si lo reflexionamos, no sé si esté dentro de la encuesta, pero ¿qué necesidades llega? O sea, a información, de compañía, de apoyo, porque es muy importante el momento en el que accionamos un podcast, ¿para qué lo hacemos? ¿No? De repente, ¿sabemos esto? ¿Qué necesidades como emocionales o de información nos va llenando? Sí, lo que preguntamos es ¿para qué escuchan? ¿No? ¿Con qué propósito? Y la mayoría contestó que escucha para aprender cosas nuevas y para entretenerse. Esto igual lo vi, o sea, son las respuestas más, que tienen más personas las eligieron, perdón, me quedé ahí, más personas eligen estas dos respuestas. En las 3 ediciones pasó lo mismo. Sí, lo que notamos con la pandemia, porque no hicimos una pregunta específica de la emocionalidad que le generó la pandemia, pero sí les preguntamos si habían aumentado la escucha de podcast durante la pandemia. Y 7 de cada 10 personas encuestadas dijo que sí, que escuchó más podcast durante la pandemia. Entonces, ya como una reflexión más personal, yo creo que el podcast sí vino a cubrir ahí una necesidad de, por un lado, estar acompañado, no escuchando algo y sin la pantalla también, porque en el momento de la cuarentena, por lo menos acá en Argentina, no podía salir, o sea, comprar cerquita y nada más, pero he pasado cumpleaños a través de videollamadas, reuniones de amigos a través de videollamadas, reuniones de trabajo a través de videollamadas. Entonces llegó un momento donde había una saturación del uso de la pantalla y creo que el podcast ahí generó como cierto respiro, ¿no? Puedo escuchar sin tener que estar mirando, sentada, quieta frente a la computadora, sino me puedo estar moviendo y tengo una compañía, ¿no? Algo que me llega como más personalmente. Creo que eso fue importante, pero bueno, esa es una mirada personal, ¿no? Más allá de Consejos para las personas que quieran empezar en este mundo. Tengo entendido que hay que ser constante en las redes, ¿no? Es decir, si es un seriado, pues cumplirlo. Un poco de esas recomendaciones, Mariana, por favor. Bueno, sí, lo ideal es que el podcast es seriado, que elijan un día a la semana y respeten como la periodicidad. Puede ser una vez por semana, puede ser una vez cada 15 días, pero está bueno que suban su nuevo episodio manteniendo una determinada frecuencia. Está bueno también que conozcan a sus oyentes, o sea, que vean qué funciona, qué no funciona, con las métricas y también preguntándoles a través de redes sociales, ¿no? Creo que como el podcast es de nicho y se pueden generar podcasts de temas como muy particulares, pero podés encontrar oyentes que justo les gusta ese tema en distintos lugares del mundo, creo que está bueno que cada productor y productora haga el esfuerzo de conocer a su audiencia, que seguramente va a ser distinta a la de otro. Así que creo que eso también es importante. Y luego, tal vez pensándolo en comparación con lo que puede suceder con un programa de radio, ¿no? Las personas que escuchan podcast, por lo general escuchan más de un show, más de un programa. Y está bueno que entre podcasts que se dirigen al mismo nicho, al mismo público, puedan hacer como promoción cruzada. Es decir, si yo hago un podcast, no sé, de comida, bueno, le digo a otro podcast de comida que recomiende el mío y yo recomiendo el de él o el de ella, ¿no? Porque la persona no es que va a dejar de escuchar el mío para escuchar el otro, porque no vamos en el mismo horario. O sea, seguramente si le interesa el tema, escuche los dos. Entonces, esto de la promoción cruzada es algo que está bueno, que no cuesta, que es solo conocer a quienes están haciendo algo parecido y intercambiar favores, ¿no? Como darle una mano al otro y el otro a mí. Eso me parece que es fundamental y es orgánico, no hay que poner dinero, es cuestión de juntarse y unir esfuerzos. Es la época de la colaboración, efectivamente, ¿no? Yo para terminar mis preguntas, esta obsesión por la viralidad, Mariana, ¿cómo manejarla? De repente empezamos, ay, no tengo muchos y quiero hacer de todo porque quiero llegar a ser viral. O sea, creo que hay también ya una obsesión por eso. ¿Hasta qué punto es real que tengas que buscar esta viralidad para poder trascender o hacer lo que te gusta o poder compartir tus contenidos?
Bueno, eso personalmente creo que está bueno siempre tratar de mejorar el contenido que uno haga, preguntándose para qué lo hace, ¿no? Yo no sé si para que me escuche mucha gente es un objetivo, por lo menos a mí no me llenaría tanto, como que tengo que tener un objetivo atrás de, bueno, quiero transformar el mundo, quiero dar una herramienta para algo, como, ¿qué te impulsa, ¿no? A generar tu podcast. Y luego también saber que a veces está bueno tener una audiencia que tal vez no es tan gigante, pero esas personas que te escuchan seguramente sean muy fieles, estén como muy cerca, estén interesadas en tener un contenido exclusivo y pagar por eso. Entonces, no pensar que el éxito es solo si te escuchan una masa gigante de gente. Tal vez tu público es más acotado y está bien, y podés generar hasta encuentros. Hay podcasts en Argentina que generaron como una comunidad justamente y para celebrar, por ejemplo, cuando llegaban a determinada cantidad de episodios, han hecho como los podcasts en vivo, ¿no? Invitaban al público a que sea parte de esa experiencia, y eso lo lográs si tenés gente que realmente te sigue como muy de cerca, ¿no? Y a veces, bueno, no hace falta que sean tantos, miles y miles y miles. Bueno, de a poco también, ¿no? Bueno, Mariana, yo quiero agradecerte por haber aceptado esta invitación al espacio. Ha sido muy valioso conversar contigo y solo me gustaría que dejes una invitación a la gente de Ecuador que está escuchando este programa a través de Radio Río 95.7 FM y a través de las redes sociales. ¿Por qué le invitamos a que sean oyentes más frecuentes de los podcasts? Bueno, para mí los podcasts cuentan historias al oído y muchas veces tienen una producción estética que tal vez la radio no tiene tiempo, ¿no? para llevarla adelante. Paisajes sonoros, como que te metes en una historia así de lleno. Así que creo que pueden buscar la temática que les guste, seguramente va a haber un podcast que hable sobre eso. Y luego, a quienes ya les guste el podcast o estén interesados en generar podcast o ya lo estén haciendo, invitarlos a que entren a encuestapod.com para conocer a las audiencias y a Podcasteros. Podcasteros es podcasteros.com. Tenemos un boletín que sale cada 15 días con notas propias, donde abordamos muchos de estos temas sobre los que tenemos dudas, la música, qué imagen le pongo a mi podcast para subirlo, cómo armar un guión, pensando en el oído, ¿no? Que es bastante distinto a otro tipo de guiones. Bueno, mucha información para quienes generan podcast, así que la invitación para que pasen por la página de Podcasteros está abierta y bueno, también para ir generando comunidad en Ecuador, que se empiecen a conocer, que seguro hay mucha gente haciendo podcast y todavía no se juntaron. Así que sí, estaría bueno que lo hagan, sí. Listo, muchas gracias a Mariana Vaccaro desde Buenos Aires. Ha sido un placer conversar y motivarnos también a seguir en este mundo de la comunicación. Y me quedo con eso de que tal vez el éxito no está en los números, ¿no? Sino en lo que te gusta hacer y en esta comunidad que puedas armar. Creo que es mucho más orgánico que haya esta comunidad que se interese por los contenidos que tú quieras entregar o por los que te esfuerces, y eso es, creo que, mucho más valioso que cualquier otro número. Gracias, Mariana. Bueno, gracias, Diego, Ingrid, por la invitación.